Ángel. Inicia Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy lunes te acompaña Rodolfo Pisa y don Daniel Leis. Solo aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, buenas tardes. Estamos en 89.1, don Daniel Leis y quien les habla, Rodolfo Pisa, anfitriones, con David en los controles y por supuesto hoy tenemos un invitado de lujo, don Randall Azofeifa Corrales. Es muy conocido en el mundo deportivo, como futbolista, también como entrenador. Vamos a hablar un poquito de cada una de esas cosas, su trayectoria. También nos va a dar sus pronósticos del Mundial 2026, que lamentablemente Costa Rica no logró clasificar y participar. A cambio de eso, Costa Rica va a participar como en la sub-17, donde don Randall es el entrenador en Qatar para el Campeonato Mundial. Así es. Bienvenido, don Randall, bienvenido, don Daniel. Bueno, don Rodolfo, muchísimas gracias por la invitación. A Daniel también, saludar a toda la gente que nos puede escuchar. Y aquí estamos para conversar un ratito y disfrutar el espacio. Hablemos de Randall, de esa niñez y por qué decidió ser lo que fue y lo que es. Bueno, don Rodolfo, siempre el fútbol y hasta el día de hoy no ha dejado de ser un juego, ¿verdad? Entonces, en mi niñez, siendo oriundo de Jardines de Tibás, donde tenía la plaza a 25 metros, 50 metros de mi casa, que Gabriel Baille y yo, que en paz descanse, todas las tardes era ir a jugar, era ir a, como dicen popularmente, ir a mejenguear, ir a patear la bola, a jugar inclusive con gente más grande que nosotros, ¿verdad? Entonces, ya a partir de ahí comenzó esos momentos bonitos con el fútbol. Tuve también siempre pues el apoyo muchísimo de mi papá, que estuvo siempre al tanto de que me desarrollara pues primero como una buena persona y segundo, si lo que yo quería era irme más por el lado del fútbol, que él iba a estar ahí siempre pues apoyándome, ¿verdad? Entonces, desde que tengo uso de razón, siempre con una bola en los pies, siempre disfrutando del juego y también entendiendo que todas esas vivencias que pude tener fueron momentos inolvidables, muy de la mano con el fútbol, ¿verdad? Vivías en Tibás. Así es. ¿La escuela? ¿Dónde lo hiciste? Yo estuve en el San Anthony School, ahí en Moravia. Entre Tibás y Moravia. Exactamente, sí. Colegio ¿Cómo estuve. se llama? Sigue llamándose ahí Chile Perro, la calle Chile Perro. Exactamente, sí. El colegio Nuestra Señora Lourdes, una parte. Ya después, cuando me tocó integrar la selección U17, nos metieron un programa del Ministerio de Educación para poder llevar las dos facetas de la mejor forma, y ya terminé el colegio, y prácticamente continué con la parte del fútbol ya un poquito más a nivel profesional, porque me tocó empezar ese nivel profesional bastante joven. Es una de las preguntas que iba a hacer, que tiene que ver con cómo se compatibiliza ser jugador de élite, incluso en la sub-17, con estudiar en el colegio, que no es fácil. No es fácil, don Rodolfo. Inclusive yo admiro mucho hoy en día jugadores ya profesionales, llamémoslo 20, 21, 22, 23 años, y que llevan de la mano también los estudios universitarios. No es sencillo, porque claramente estás en un ambiente donde la exigencia física es muy alta, y llegar después de eso a sentarse, a recibir clases, ¿verdad? Tal vez de un día difícil,
a nivel futbolístico o de un golpe que tengas y también hay que reconocer este esfuerzo, ¿verdad? Hay muchos ejemplos muy bonitos en donde jugadores profesionales han logrado sacar sus carreras, ¿verdad? Y eso creo que es importante y creo que es necesario. Yo creo que es necesario para los futbolistas. Esa parte me parece que hay que saberla llevar. Pero también, Rodolfo, yo siempre lo aplico de esta forma. El fútbol hasta cierto punto sigue siendo un hobby para jugadores jóvenes. Sigue siendo algo donde ellos de verdad sepan que tienen que disfrutarlo al máximo sin dejar de lado los estudios. Ya a un punto, pues el fútbol, cuando ya se pasa a nivel profesional, pasa un poquito por encima del tema de educación, pero siempre se mantiene esa parte. En el modelo norteamericano de deportes, ¿no? De fútbol, de cualquiera de los deportes clásicos de ellos, en realidad uno podría decir que hoy hay 6, porque realmente, obviamente el fútbol americano, béisbol, el baloncesto, sí. Ahora también el fútbol, también para los estados del norte, pues el hockey, sobre hielo y bueno, también ellos también le dedican un buen tiempo al atletismo. Claro. Pero una de las ventajas que uno ve en ese modelo, entre todos los defectos que cada uno de los países tenemos, es que ellos ya cuando apenas entrando a la universidad, dejando el colegio, tienen como temporada de 6 meses intensas de deporte y temporada de 6 meses de estudio. En esas temporadas de los 6 meses, pues mantienen físicamente, pero realmente eso les permite a las universidades y que la gente, que los muchachos y las muchachas compatibilicen el estudio universitario, les dan becas además y los ayudan. Pero esos 6 meses intensos, digamos, de la temporada de fútbol, la temporada de baloncesto, y después tienen una temporada muy baja, que les permite dedicarse esos otros 6 meses. Entonces, aunque duren el doble la carrera, porque no pueden al mismo tiempo, en los 6 meses que no están intensos, la intensidad está en la universidad, y en los 6 meses que están en el deporte, eso no lo hemos logrado en Costa Rica. No. Bueno, creo que en fútbol, ¿verdad? Sí va a cambiar un poquito ese modelo en Norteamérica, bueno, en Estados Unidos propiamente, va a cambiar un poco para dar un poco más de tiempo a que el fútbol se desarrolle no solo 6 meses, sino a lo largo. De hecho, hay una propuesta para que eso cambie. Pero lo que usted dice es totalmente cierto. No hemos llegado a esa compatibilidad para que los jugadores logren desarrollarse en los dos campos. ¿Y por qué es importante, don Rodolfo? Porque hay que ser sinceros. No todos los jugadores van a llegar a ser jugadores profesionales. Entonces, esa herramienta que tienen del estudio, en dado momento, si no se cumple ese objetivo de ser jugadores profesionales, pues se están formando personas de bien, personas con educación, y el deporte termina siendo un medio para todo eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que enfocarlo por ese lado, porque sí me parece un aspecto importante en donde deberíamos hacer bastante énfasis y poder conseguir no solo futbolistas, sino deportistas íntegros e integrales, ¿verdad? No sé si Daniel está ya conectado. Sí, ¿cómo están, don Rodolfo? Adelante, don Daniel Leis, que nos acompaña. Todo bien, Daniel. Y a todos. Bueno, vos le decís Daniel, a mí me ha costado toda la vida, yo le tiendo a decirle Daniel, pero como a él le gustaba que le decían Daniel. Daniel, ok. Es todo el cuento, es todo el cuento. Después es el compañero de... Es más, la verdad es que fueron compañeros y se hicieron muy amigos de mi hijo por el fútbol. Ah, sí, el otro día estuvimos ahí compartiendo también. Fue justamente el fútbol lo que nos unió. Sí. Randall, quería preguntarte, ¿en qué momento te diste cuenta que podías ser futbolista? Porque esto de combinar la vida usual que un papá espera para un hijo, que es escuela, colegio, y claro, si tiene las oportunidades que por dicha hemos tenido los tres, escuela, colegio y universidad, y Dios quiera una carrera. Pero el fútbol creo que es como una sorpresa, ¿no? En las familias que tienen la oportunidad de como vos dijiste, de
gozar el juego de una forma profesional prácticamente por años y en tu caso tener un éxito rotundo en eso, que también es muy raro. ¿En qué momento te diste cuenta que podías dejar los libros un poco y empezar a agarrar la bola un poco más seriamente? Para mí hubo un antes y un después. Después, cuando integré la selección U17 y me tocó jugar mundial en el 2001 en Trinidad y Tobago, ahí hubo un antes y un después para mí. Ya empezó el fútbol a agarrar o a hacer un aspecto de forma más, en el sentido más formal, ¿verdad? Ya inclusive después de eso yo empiezo a ser jugador profesional. Ya... ¿Entraste a los 17 o a los 18? No, a los 16 Como años yo profesional. firmo contrato profesional con Saprissa, ya jugador de primera división. Entonces, sí fue un cambio brusco. Yo, O sea, fue un yo cambio, creí que eran 17, pero sí, hay un error fue un de... cambio brusco. Debuté a los 17 años. O sea, contrato profesional a los 16, pero Está bien, debuté a los está 17 bien. Ahí es donde años. estaba el error. Pero Daniel, o sea, sí hay que reconocer algo. El precio es alto, don Rodolfo. El precio para llegar a ser futbolista profesional es alto. Hay que pagar un precio bastante alto en muchos sentidos. Y ahí fue prácticamente donde yo dije, esto es lo que quiero hacer. Quiero llegar al nivel más alto posible. Y por dicha y gracias a Dios, fui premiado y bendecido con muchas oportunidades lindísimas. Una pregunta que siempre uno hace. Cuando eras, digamos, carajillo, antes de los 16, ¿cuál posición te gustaba? ¿Cambiaste a lo largo del tiempo la posición? ¿Sabes qué pasó conmigo, siempre Rodolfo? te concentraste? Sí, estamos hablando de posición dentro de la cancha, Sí, ¿verdad? sí. Mi papá fue mi primer entrenador. Siempre fui un mamulón. Entonces, mi papá me ponía en el centro de la cancha como volante central para que fuera atrás a hacer los saques de puerta, pero también pudiera llegar arriba, ¿verdad? Subir Sí, entonces, y siempre tuve la característica de patear fuerte. Entonces, a partir de ahí ya empecé y prácticamente siempre fui conocido por esa posición. En selección U17 sí me tocó jugar un poco más arriba, delantero, pero básicamente mi posición siempre ha sido mediocampista. Mediocampista Sí, central, básicamente. así es, sí. Muchas veces... Desde los 16, digamos. Desde los 6 años. Ah, la pucha, ya eso es más definido. Sí. 21 años como jugador profesional. Bueno, antes de eso quizás hablemos del campeonato, porque digamos, cuando uno se inaugura a nivel mundial, para mí me parece que debe ser un acto donde uno, digamos, se pone todos los trajes de luces, y ese fue el campeonato en Trinidad y Tobago, de la sub-17. Así es. ¿Qué recuerdos tenés? No se te... O sea... No te ponían muy nervioso se me eriza la piel al campo. Así como dato curioso, don Rodolfo, yo jugué ese mundial hace 25 años. Y hoy, Dios primero, estoy a las puertas de dirigir un mundial sub-17 25 años después, ¿verdad? Qué bonito. De hecho, sería el primer costarricense en lograr eso, ¿verdad? Dios primero nos tenga con salud para noviembre. Don Rodolfo, es ser uno en ese momento, esa juventud expresada en su máximo esplendor a nivel futbolístico, porque ya te empezabas a topar con el mejor nivel posible en esa categoría. Por ejemplo, para poner en contexto, hoy al Mundial Sub-17 clasifican 48 selecciones. En ese momento solo clasificaban 24 selecciones. Nosotros, para clasificar ese mundial, jugábamos el grupo México, Honduras y Haití, y solo el primero clasificaba, y nosotros clasificamos al mundial. Entonces, estar ya ante los ojos del mundo, representando tu país, aunado a eso, nos tocó jugar en fechas festivas, en septiembre, jugamos, creo que fue 16 o 17 de septiembre, hicimos desfile faroles ahí, simbólico, en Trinidad y Tobago, ¿verdad? Porque si algo queríamos era interiorizar el hecho de que estábamos representando a Costa Rica y estábamos muy orgullosos de eso. Entonces,
fue de las mejores experiencias que he vivido a una edad muy temprana, y recuerdos y momentos lindísimos, ¿verdad? Compañeros de ese periodo que después siguieron jugando y que todavía seguís viendo. Bueno, ya dije uno que en paz descanse, que fue Gabriel Badilla. Pero que ya... Sí, Cristian Bolaños, Armando Alonso, Roy Miller, Saúl Phillips, que ahorita es entrenador en un equipo de Guatemala, Carlos Johnson, Eduardo Gómez, Pablo Jiménez. ¿Mantiene la amistad? Sí, de hecho hay un chat de se llama Selección Sub-17, 25 años después, se sigue manteniendo, y bueno, son recuerdos y lo que nos marcó esa selección a todos nosotros, ¿verdad? Muchos muchachos... perdón, Daniel, adelante. No, gracias, don Robinson. No, eso que estabas diciendo de que siguen haciendo amigos, y justamente este primer bloque del programa tratamos de conocer al invitado y la vida personal, y pareciera que la vida te está poniendo donde vos fuiste impactado, como decís, que a los 17 años fue cuando te diste cuenta que podías ser profesional, y ahora muy curioso el giro que hace la vida, de que ahora sos vos el que está en los pies de quien puede impactar la vida de estos muchachos. Ahora que, bueno, y ya vamos a llegar a por qué no estamos en el Mundial y el tema de la disciplina y otros temas que he querido siempre hablar con vos, y en este espacio, ¿cuál mejor? ¿Qué se sintió? Y como don Rodolfo te decía sobre el Mundial Sub-17, ¿qué se sintió estar luego en el Mundial 2006-2018? Y yo sé que, y aquí nosotros tenemos el currículum de Randall, creo que don Rodolfo no lo leyó al inicio solo porque es demasiado largo. Sí, yo lo tengo a la vista, pero quería irlo destacando poco a poco. Es demasiado largo, yo no tenía claro Randall, tengo el agrado de conocer a Randall desde hace 3 años por el equipo en el que, por dicha, nos acompaña, el gran Avengers FC, y que no está aquí, tenemos que decirle a Gerardo Cotocor que lo tiene que incluir, pero realmente es un currículum impresionante, y no sé si nos dará tiempo de hablar todos los torneos y copas que ganaste, pero esos mundiales, y como estamos en el contexto, ¿qué se sintió debutar en Alemania? No, es increíble, es que... No, y era debutar en el primer juego y con el anfitrión, nada más y nada menos. Hay anécdotas de todo eso. Por ejemplo, aunque el escenario estaba espectacular, el terreno de juego no estaba tan bueno. O sea, por debajo se sentían muchos desniveles en la cancha. Después no pudimos ver nada de la inauguración, pues estábamos dentro del camerino metidos, no vimos a El Divo cantando, no vimos nada, ¿verdad? Y después... No, y cagados de miedo, como dicen los carajillos. El escenario espectacular. Estás jugando contra Alemania, una campeona del mundo. No sé si lo tienen ahí en presente, pero en ese momento solo se podían hacer 3 cambios. Y yo fui uno de esos 3 cambios. Entonces, imagínense, 21 años entrando a jugar contra los mejores. Y igual, fueron momentos que me marcaron, porque inclusive después de ese evento, yo paso a jugar al fútbol europeo, después del Mundial de 2006. Y ya en el 2018, pues, ya con un poquito más de madurez, también me tocó vivir esa eliminatoria casi que completa, por no decir que completa, y la oportunidad ya de tener un punto de comparación entre lo vivido en el 2006 y lo vivido en el 2018, 12 años después. Fue increíble, los escenarios, los equipos, los rivales, o sea, todo de verdad que te marca muchísimo, y es, creo yo, finalmente a lo que todos los jugadores apuntan en algún momento, ¿verdad? ¿Y por qué, y para ir brincando a este tema, por qué crees que no estamos en el Mundial? Yo sé que es un tema... Vos llegaste un poquito antes de lo que yo quería, pero está bien, adelante, don Daniel. Sí. Mira, es que al final es multifactorial, ¿verdad? Si echamos un poco el cassette para atrás, hubieron ahí tal vez generaciones que se vieron afectadas por la no clasificación a mundiales menores, el efecto pandemia en algún momento tuvo sus repercusiones, y muchas cosas que podríamos señalar. Yo creo que al final
lo importante es todas esas experiencias que se van tomando en el camino, lograr conseguir soluciones, retomar ciertas cosas que tal vez en algún punto nos hicieron clasificar continuamente a los mundiales y sobre todo entender el contexto actual de lo que queremos para los jugadores nuestros, ¿verdad? Porque hay cosas que posiblemente en algún punto las señalemos, pero en otros sencillamente hay que corregirlas y seguir adelante, ¿verdad? No podemos estar tomando como referencia lo que pasó hace muchos años cuando el contexto actual está demandando otras cosas, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues, respondiendo concretamente a la pregunta, me parece que hay muchos factores que inciden en la no clasificación al Mundial, porque podríamos tocar desde los deportivos hasta los no deportivos, ¿verdad? Aquí lo importante es retomar el camino y saber que hay que corregir muchas cosas y sobre todo tener la voluntad para hacerlas. Justo a eso quería llegar, don Rodolfo, y ya te paso la Sí, adelante, palabra, adelante. porque empecé diciendo el comentario de que la vida te dio un giro muy lindo, de que ahora sos vos el que está en los pies de ser el entrenador de estos muchachos que esperamos sean el futuro de la selección. Y yo al menos considero, no tenés por qué compartirlo, de las otras selecciones también vivieron la pandemia, las otras selecciones también vivieron un recambio generacional, lo vimos en procesos como el de Estados Unidos, Alemania, ni qué decir el proceso de Francia y Argentina. Yo sí creo, Randall, que tal vez fallamos en esos muchachos jóvenes que estábamos preparándolos para este mundial. No sé a dónde, si se falló en lo técnico, en lo deportivo, en lo personal, como decís. Yo sí sé, y por lo que te he conocido, es una persona muy disciplinada. Y desde el día que lo contrataron, creo que todos en el equipo nuestro de amigos y demás estábamos contentos y esperanzados de que los resultados iban a llegar, ojalá, y bien lo estamos viendo. Entonces, yo creo que los resultados al final hablan por sí solos. Usted está llevando a la sub-17 al Mundial menor, cosa que no hacíamos hace no sé cuánto, y creo que todo sí tiene una correlación muy directa. Ese tema de la disciplina, don Rodolfo, yo creo que usted, como el más veterano de nosotros tres, sabe que no importa. Mucho más veterano. Un poquito. Sí, es que eso es, Daniel, sí, eso es una parte, ¿verdad? Pero vamos a ver, si queremos tocar el tema de la disciplina en el fútbol y en la vida está, o sea, está. ¿Qué es aquí lo interesante? Tratar de hacerlo parte esencial y normal del día a día. Claramente la idea mía o la intención que tenemos es incidir más tempranamente en jugadores para lograr obtener resultados a mediano y largo plazo. Esa es la intención. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso mío con los jugadores de la U17, yo creo que la proyección con ellos tiene que ser 4, 8 y 12 años. Hoy tienen 16 años, hoy. Van a llegar algunos al Mundial con 17 o lo que sea. En 4 años sus jugadores van a tener 20, 21 años. Pueden estar unos en la selección nacional mayor. En 8 años van a tener 24, posiblemente van a estar en su prime. En 12 años van a tener 28, todavía pueden estar en un Mundial mayor. Entonces esa es la proyección, creo yo, que se debe hacer en este caso con esos jugadores. Y estamos en un punto donde esos jugadores están absorbiendo todo para que queden marcadas las bases o sentadas las bases, para que en dado punto podamos tener buenas selecciones o buena selección mayor, ¿verdad? Entonces, yo creo que la disciplina es una parte. Yo insistiría mucho en que tenemos que también invertir en el fútbol, en formadores. Los formadores tienen que ser esenciales en este proceso. Y entender al final también que estamos tratando con personas que tienen situaciones, que tienen momentos y que hay que irlos llevando, porque yo creo que en Costa Rica hay mucho talento, pero ese talento primero tenemos que desarrollarlo y hacerlo sostenible en el tiempo, ¿verdad? Yo a lo largo de la vida uno encuentra chiquillos muy disciplinados entre los 8 y los 12, 13 años. Después hay una etapa en que muchos
jugadores que uno los ve de carajillos espectaculares se pierden por la fiesta, por la indisciplina. Entrenar adolescentes debe ser muy, muy difícil. Claro. Porque están todas las hormonas trabajando y los conflictos familiares. Y un montón de cosas. Y digamos, había un psiquiatra español, un gran escritor, que tenía un artículo que se llama El deber de las edades. Uh-huh. Entonces, el deber de la inocencia, de la niñez, es la obediencia. Y digamos, el último, ya después del adulto mayor, era la adaptación. Pero el deber de la juventud era la rebeldía. Ya, hablando psiquiátricamente. Sí. Entonces, digamos, un elemento que distingue a esas edades, para distinguirse del padre, digamos, decía el autor, para distinguirse de los padres, tienen que ser rebeldes, están obligados a ser rebeldes. No decía que podían ser rebeldes o el derecho a la rebeldía, no. Estaban obligados a ser rebeldes. Y entonces siempre he pensado que si hay algo bien difícil, debe ser entrenar a la sub-15 y a la sub-17. Sí, yo creo que son un poco más moldeables que ya a nivel mayor profesional, ¿verdad? Porque ahí es donde se van sentando todas las bases. Y hay una particularidad también, don Rodolfo y Daniel. Yo tengo una hija que tiene la edad de todos esos muchachos. Entonces, es como tener 30 hijos, ¿verdad? Pero bueno, yo creo eso que te ayuda con tu hija y te ayuda a entender a tu hija y te ayuda a entenderlos a ellos. Y ya usted se metía ahí en un nivel psicológico, psiquiátrico, a esas edades... Gregorio Marañón se llama. La corteza prefrontal no está desarrollada en su totalidad, ¿verdad? Entonces, inclusive la indicación que das, en algún punto sí se absorbe, pero en otro punto sale, así como entra, salió. Entonces, entender todas esas cosas es importante, ¿verdad? ¿Por qué yo dije al principio que en este caso la disciplina, el orden, tiene que ser algo natural y normal, en este caso del fútbol y de los jugadores y de la juventud? Porque, don Rodolfo y Daniel, para toda la gente que nos oye, en algún sentido de todo esto, sí, estamos formando personas, estamos formando jugadores que queremos que lleguen a ser, ojalá en su mayoría jugadores profesionales, pero a la vez, como dije antes, sino personas de bien para esta sociedad. Y lo que hay que tener muy en cuenta es que el juego, el fútbol, te lleva al momento de diversión. Pero también dije en algún punto que si queremos llegar a ser jugadores profesionales, hay que pagar un precio alto. ¿Y un precio alto qué es? Si usted ahorita lo tocaba, por ejemplo, no ir de fiesta todas las noches. No puedo ir de fiesta. No puedo salir con los amigos que ellos sí pueden ir de fiesta. Yo tengo que cuidarme porque mañana tengo entrenamiento, mañana tengo partido, que tal vez aquella comida la dejo a un lado porque tengo que comer de esta forma, que el descanso es importante, que tengo que concentrarme en, sí, entrenarme bien y a la vez llevar los estudios. Ese precio es alto. Ese precio es alto y no todos están dispuestos a pagarlo. Por eso en algún punto el embudo se cierra cada vez más, se cierra más, se cierra más, se cierra más. Y lo que pasa por ese embudo es un mínimo de jugadores que llegan a tener éxito, ¿verdad? Entonces, estamos en ese camino, estamos con la idea y tenemos la percepción de que podemos lograr cosas importantes a partir de que el jugador y la persona entienda la disciplina, el orden y el esfuerzo como una forma natural de llegar a conseguir las cosas, ¿verdad? Hay un jugador de tenis, me contaba, que digamos que entre los primeros 100 jugadores de tenis rankeados, ahí la diferencia técnica es prácticamente inexistente. Que la diferencia clave es la cabeza. Totalmente. ¿Será igual en fútbol? Totalmente. De hecho, en las primeras lecciones que uno recibe cuando empieza a sacar
o empieza a formarse para poder llegar a ser entrenador clase A, te indican que el jugador no se empieza a entrenar de los pies hacia la cabeza, sino de la cabeza hacia los pies. Y eso es muy importante. Por eso antes decía lo clave de formar a los formadores. Formar a los formadores. ¿Por qué, don Rodolfo? Porque un niño, un joven, le va a creer al entrenador. Si el entrenador le dice, vea, necesito que le dé 70 vueltas a la cancha, el niño, el joven, va y le da las 70 vueltas a la cancha. Entonces, todas las indicaciones importantes y determinantes que el entrenador o el formador le vaya diciendo a los niños, a los jóvenes, en todos los sentidos, a nivel personal, a nivel de juego, a nivel mental y emocional, el niño, el joven lo va a creer, se lo va a creer, ¿verdad? Entonces, porque están en un momento de absorción. Entonces es importante que ese mensaje sea claro, conciso y sea para la etapa, como usted dijo antes, para la etapa necesaria de acuerdo a la edad de cada, o madurez de cada jugador, ¿verdad? Eso yo creo que representa un reto importante, porque el fútbol, uno creería, o el resultado final, que es nada más patear la bola, pero conlleva muchísimas cosas, y la parte mental y la parte de la cabeza es sumamente importante para lograr cosas importantes, ¿verdad? Valga la redundancia. Hay que tenerla bien amueblada la cabeza. Exactamente. Y el estudio genera muchísimo estímulo para esas cosas. Porque, por ejemplo, se ha comprobado, don Rodolfo, y no quiero decir que el que no tuvo esa oportunidad no le vaya a ir bien, pero que logran un jugador o una persona con cierto nivel de estudio, donde ha sido estimulado en diferentes campos, logra levantarse mejor de algún error, las instrucciones que uno pueda dar las lleva mejor, la presión puede llevarla mejor también. Entonces, eso para mí es una parte esencial dentro de la formación o el proceso para tener jugadores de élite, ¿verdad? Don Daniel. Sí, gracias, don Rodolfo. Yo siempre he creído que si en Costa Rica, y Randall, hablar de fútbol con usted realmente es un placer, porque vea que usted empieza a tocar temas que la gran mayoría de gente creen que no tienen nada que ver con driblar o hacer un golazo, pero claro que sí, o sea, la estabilidad mental, la disciplina, los hábitos, ese costo a pagar para ser un jugador profesional, es un deporte mucho más grande que lo que uno ve en cuanto a las fiestas o el beneficio de ganar un salariazo a los 21 años, cosa que no se ha dado siempre. La idea de tener un montón de muchachas que los van persiguiendo por todos los sin duda, entrenamientos. Estereotipos. Sí. Supongo que las mujeres también, desde el otro lado. Pero... Y también realidades. ¿Usted cree que el estado de la sociedad influye en el estado del fútbol? Totalmente, claro. Hasta, culturalmente, por ejemplo, no me acuerdo en qué mundial, para que ustedes vean a qué punto hemos llegado. Es más, creo que fue en el mundial de 2014. Según me contaban, Holanda, dentro de todos sus parámetros y números y datos, ellos creían que en algún punto les podía tocar Costa Rica. Y efectivamente fue así, nos topamos en cuartos de final, ¿cierto? Ellos mandaron a una persona especializada a analizar culturalmente y la sociedad de Costa Rica. Entonces dijeron, bueno, la sociedad de Costa Rica emocionalmente se comporta de esta forma, culturalmente son de esta forma, y sacaron un perfil del jugador y de la persona costarricense para enfrentarlo dentro del terreno de juego. Vean al punto que estamos llegando. Entonces, totalmente, hoy en día, la percepción que se tiene de los jugadores muchas veces es la fama, bueno, ya lo dijo don Rodolfo, las chiquillas, las mujeres, el dinero, ¿verdad? Y sí, posiblemente en algún punto llegue dinero cuando se llega a ser un jugador profesional, un jugador reconocido, un jugador a nivel europeo. Pero a mí me gusta siempre darle un mensaje a los jugadores. Usted no deja de ser jugador de la línea para afuera. Usted sigue siendo jugador de la línea para afuera. Del terreno de juego para afuera, usted sigue siendo jugador. Y ahora hay mucho más exposición en donde
esa exposición puede ser para bien o algunas veces puede ser para mal. Entonces, hasta en esa parte hay que incidir en los jugadores. Vamos a irnos un poquito atrás. A ver. Profesionalmente, después de la sub-17, ya tenías un contrato con Saprissa. Iniciaste con Saprissa a los 17 años, ¿es así? Yo estuve en Saprissa de los 11 a los 21, ya profesionalmente a los 17. Sí. Así es. ¿Cuánto tiempo jugaste con Saprissa? Jugué hasta los 21 y ya a partir de ahí, pues me compró el Gent de Bélgica y me fui a jugar a Bélgica 4 años y medio. Después me compró un equipo turco, Gençlerbirliği de Ankara. Me fui a jugar a Turquía 3 años y medio. Después de ahí, a los 29 años, volví al país. Jugué con el Uruguay de Coronado en primera división. Después jugué 6 años y medio en Heredia y jugué 2 años y medio más en Sporting. Y ahí terminó mi carrera. Un tema, ¿qué grandes diferencias viste, digamos, en Bélgica y en Turquía respecto a los equipos en Costa Rica? No, es mucho honor, sí. Así como en pocas palabras. Vamos a ver, el centro de entrenamiento para empezar, ¿verdad? Las condiciones, sí. Se desarrollan más. Eso le explico muchas veces a la gente, porque dicen, es que ustedes, porque en ese momento yo me fui con Brian Ruiz al Gent de Bélgica, nos fuimos juntos, y bueno, como dije antes, yo siempre he sido así, medio mamulón, ¿verdad? Pero ya uno... Era muy delgado. Sí, era muy delgado, y él llegó sí, fuerte. Y no fue... Obviamente, pues, la alimentación y el entrenamiento es diferente, pero lo que voy a decir esto, Rodolfo, por ejemplo, en el campeonato nacional, uno se enfrenta a jugadores de mucha corpulencia, no en todos los partidos, ¿ok? Vamos a poner un jugador, un ejemplo, Waston, que es grande, fuerte, lo enfrentarás 1 o 2 veces en el campeonato, ¿cierto? Ok, nosotros teníamos compañeros con los que entrenábamos todos los días del tamaño de Kendall Waston. Entonces, ¿qué va pasando con uno? Que va desarrollando fuerza, porque si no, lo hacen revolcado a uno, ¿verdad? Entonces, ese entrenamiento continuo, también los entrenamientos son más intensos, llegábamos en la mañana, desayunábamos nuestro entrenamiento, después almorzábamos, posiblemente habían días que era doble sesión, en la tarde era gimnasio, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Un montón de cosas en donde nos hicieron crecer mucho como jugador, los estadios en los que jugás, ya en Turquía ya todavía subió más el nivel. En el centro de entrenamiento yo tenía mi cuarto dentro del centro de entrenamiento para mí. Un día cualquiera yo llegaba temprano, iba al gimnasio, desayunaba, entrenaba, después estaba sauna, piscina, todo para recuperarse, almorzaba ahí y después me iba para mi casa, ¿verdad? Pero cuando decís cuarto, Randall, ¿qué tenías dentro de ese cuarto? ¿Una cama? ¿Un cuarto así? Sí, una cama, un cuarto normal, con baño, cuarto, por ejemplo, las concentraciones, no hay aquí el hotel, porque dentro de las instalaciones deportivas estaba el hotel, digamos, cuarto para mí, televisor, refri, todo. ¿Y la comida y el idioma no te afectaban mucho? Mira que no, que eso fue también, don Rodolfo, por eso la importancia de estas edades. En la sub-17, yo aprendí a comer todavía mejor de lo que lo hacía, ¿verdad? Porque ya te empiezan a introducir alimentación de un futbolista profesional, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a jugar a Bélgica, ya tenía esa adaptación a cosas nuevas, ¿verdad? Que sabía que me podían servir para el rendimiento. Entonces, todo bien, en Bélgica, pues, me encantó la comida. En Turquía es sencillamente exquisita la comida, sí, también, ¿verdad? Es riquísima y no hubo tanto problema. Pero más bien cuando es muy rica no hay como mucha tentación. No, porque también, ¿cómo se llama? En esos equipos, pues, está el chef y está el restaurante, entonces siempre la comida es bastante buena. ¿Qué hubo ahí importante? Que culturalmente cambia mucho, la forma de vivir cambia muchísimo, el clima cambia. Sí, hay inviernos. Exactamente, nieve, todo, ¿verdad? Yo explico a la gente que inclusive la forma de botar la basura es diferente.
es diferente. Hay que tener cierto orden para botar la basura. El idioma, gracias a Dios, y creo que fue algo en lo que insistieron mis papás, el hecho de que aprendiera el inglés, y Rodolfo, el inglés me salvó la vida. El inglés me salvó la vida porque en Bélgica yo iba en la parte de flamenca, que todo el mundo habla inglés, y bien, la comunicación perfecta. En Turquía sí costaba un poquito más, ¿verdad? Con el turco, pero igual había gente y traductores que lo ayudaban a uno. Pero eso son cosas que, volviéndonos ahora, hay que incidir en los jugadores jóvenes para que esas etapas se vayan cumpliendo y puedan ser jugadores, como dije antes, íntegros en cualquier parte del mundo. Integrales, exactamente. Entonces el camino se hace menos difícil a los objetivos, ¿verdad? Uno pensaría que lo que ha pasado es que se dio como un ciclo, Randall, en el que la generación de Brian Ruiz, Randall Azofeifa, Cristian Bolaños, jugadores que llegaron a jugar Champions League, jugadores que llegaron a ser leyendas en sus clubes prácticamente, y de ahí, saliendo de un país tan pequeño como Costa Rica. No sé si ustedes allanaron el camino para estas nuevas generaciones, y yo definitivamente sí soy bastante crítico de que no estemos en este mundial, más considerando la cantidad de equipos que están. Hoy por hoy, Randall, el 25% de los costarricenses mayores de 18 años no tiene bachiller escolar, y el inglés en los jugadores de educación media, digo. Y el inglés en los jugadores, vos lo ves que no es el mejor, francamente. Hay algunos que no lo pueden hablar ni siquiera. Hace poco, de hecho, un jugador que fue contratado en Europa, me sorprendió, pues, para alguien que lleva tanto tiempo jugando en élite y con los fondos que ahora acceden. No sé si fue que se reversó el asunto, y entonces, como ustedes allanaron e hicieron posible el sueño, ahora hay que volver a socar amarras, y por eso vuelvo a esto de no sé, yo aquí estoy viendo de reojo el Francia-Irak, porque obviamente todos estamos tan enamorados de este evento, al menos los que somos FIFAs, y estamos preocupados de que no vamos a ir al próximo Mundial, Randall, creo yo. No sé si hay que invertir más en deporte, no sé si necesitamos esa ley de licores. ¿Qué opinas vos con esto de la inversión que tiene el fútbol? No sé si vos lo sentiste en tu momento, o si lo estás sintiendo ahora que estás en la federación, y contanos un poquito de esta etapa como técnico. Vamos hacia eso. Sí, bueno, claramente no solo la inversión en el fútbol como tal, debería ser la inversión en todo el deporte, ¿verdad? Eso me parece un punto importante y clave para seguir desarrollando jugadores, y voy a decir por qué, jugadores y deportistas. A mí me tocó ir con la selección preolímpica a los centroamericanos pasados, donde gracias a Dios tuvimos medalla de oro, pero me tocó también estar en contacto y oír historias de otros deportistas, en donde ellos tenían que pagarse esa oportunidad de ir a competir por el país, en donde tenían inclusive muchos que hacer un esfuerzo gigantesco, que no estamos diciendo que esté mal, pero que tal vez con todos esos puntos que vos estás tocando podría estar mejor, y podríamos tener todavía deportistas de mucho más nivel y de élite, ¿verdad? Y aún más motivar a otras generaciones a que se metan en el deporte, bueno, en el caso de nosotros en el fútbol. Son varias situaciones que se van dando. Yo creo y trato de impactar en el sentido de que es importante el estudio, es importante el inglés, es importante los idiomas, por todo lo que ya dije antes, inclusive cuando me tocó en mis primeros momentos como entrenador dirigir a la U21 de Sporting. Una de las condiciones que sugerí es que todos los jugadores que estuvieran a cargo mío estudiaran, que todos estudiaran en la universidad, y si no era una universidad, por lo menos llevando un curso paralelo de inglés o de informática, porque eso es importante, eso para mí es importante. Cuando es que vamos a lo mismo, el negocio de los equipos en algún punto pues es vender sus jugadores, es poder proyectar a sus jugadores. Y si ese producto lo mandas completo, entonces ese equipo que adquirió ese producto, vamos a ponerle que adquirió ese jugador, pues
va a volver a ver qué es lo que pasa, qué están haciendo bien en ese equipo para que los jugadores lleguen de una buena forma. Entonces, si logramos cubrir todas esas áreas, creo que vamos a tener, primero, mejores personas, como dije antes, segundo, jugadores de muy alto nivel, y sobre todo se van a seguir abriendo puertas para las generaciones que vienen atrás. Entonces esas generaciones, al ver que sí está dando resultado, que esa es la línea, que esa es la forma, van a querer meterse más en el fútbol. Aunque sea porque, como lo mencionaba antes don Rodolfo, que de repente existe esa posibilidad de irse a estudiar a Estados Unidos. Eso también es una posibilidad que le da al fútbol. Entonces hay que cubrir todos esos espacios para poder lograr los objetivos que tal vez en algún punto pues estamos adoleciendo, ¿verdad? Invertir en formadores, decías. Sí. Completame un poco eso. A ver, don Rodolfo, yo creo que hay talento. Creo que hay mucho talento en Costa Rica. Creo que hay mucho talento en cuanto a futbolistas. A mí me pasan mandando videos, me dicen, vengan a ver a este jugador, vengan a ver al otro. Entonces creo que hay mucho talento. Si logramos darle herramientas a los que inciden en esos jugadores, formándolos mejor, dándole mejores salarios, ayudando a que en las diferentes regiones y áreas el fútbol crezca de acuerdo a lo que demanda el contexto actual, vamos a tener mejores jugadores y que incidan en la posibilidad de que, como dije antes, si no llegan a ser buenos jugadores, por lo menos que lleguen a ser gente de bien para la sociedad. Porque el fútbol es tan bonito, Rodolfo, tan bonito, que hoy nos tiene una mesa hablando de todo lo que puede pasar alrededor del fútbol, ¿verdad? Y parte de esa materia prima es tener formadores de calidad, formadores con las herramientas necesarias para que puedan incidir en los jugadores que entendemos que puedan llegar a ser profesionales de alto nivel. Randall, y bien rápido ahí con ese tema, porque justo Pablo Corrales nos decía justamente ese tema, tu cuñado, que cómo hace falta más formador y tal vez tenemos suficiente entrenador, pero no suficiente formador. Históricamente los entrenadores son exjugadores de fútbol, como en su caso, pero rara vez, y yo que he tenido el agrado de conocer a varios exjugadores, rara vez tienen el temple que tiene usted, que tiene un Celso, que tiene el mismo el jugador de la liga, Santiago Van der Putten, que se les nota una educación distinta, ¿no? Es lo que ha hecho falta, como una formación de tomárselo más en serio, de que el fútbol es una profesión tan formal como la abogacía, como el derecho, como, ¿me entendés? ¿Qué es lo que ha hecho falta ahí? Porque el entrenador está. Es que, a ver, Daniel, si lo queremos relacionar con cualquier otra profesión, al final todo necesita su periodo y su proceso hacia la profesionalización de la, valga la redundancia, de la profesión como tal. Un abogado necesita llevar sus etapas. Es que en fútbol llegan antes. Exactamente, antes porque, más jóvenes. Pero igual, todas las falencias tienen que ser pulidas en el camino. Y como dijo don Rodolfo antes, y comparto, yo se lo confirmé, empieza desde la cabeza. Empieza desde la parte emocional, empieza desde la parte intelectual. Ahí es donde empieza un jugador a formarse. Porque el fútbol no es solo salir de la cancha y patear el balón, o sea, requiere de muchas cosas, y ustedes ven que los jugadores de más alto nivel, pónganle el nombre que quieran, resuelven situaciones con un tiempo y un espacio mínimos de una manera increíble, lo hacen ver sencillo, pero eventualmente han sido estimulados de una forma que les permita hacer todo eso, y eso empieza siempre a nivel intelectual y a nivel emocional. No puedo evitar que preguntar sobre el Mundial 26. Sí. ¿Quiénes, qué, cuáles equipos? Y 5 jugadores. Y así que nos digas por qué. ¿Cuáles equipos me gustan más? ¿Cuáles equipos te gustan más? Bueno, claramente Argentina, y me declaro fanático de Messi. Me parece increíble lo que está haciendo 20 años después de su primer mundial. Me encanta lo de Cabo Verde, lo que está haciendo, porque yo
creo que en ese tipo de cosas también nos tenemos que reflejar, jugadores que creen en lo que está pasando, que creen en lo que están viviendo y lo están logrando. Me gusta mucho lo de Alemania, me encanta, lo de Inglaterra, y me gusta mucho lo que vi de Francia. Sí, no dijiste España, que lo que la gente esperaría España, Francia. Sí, España, el primer partido me quedé viendo un poco, bueno, Argentina sí, lo mencioné. Ya sé, pero, sí, pero faltó ahí. Sí, equipos que me han quedado viendo un poco, lo de Uruguay me ha quedado viendo un poco, Bélgica me ha quedado viendo un montón. Porque me encanta los jugadores como juegan los jugadores de Bélgica. De hecho, tengo la camiseta de Lukaku, la logré cambiar con él antes del Mundial de 2018. Me ha quedado viendo bastante. Y jugadores que creo yo que están alzando la mano. Pues hay varios, ¿verdad? Hay varios. Me tienen sorprendido un poco también jugadores ya de una edad, pues, alta para el fútbol, ¿verdad? Como son los casos del portero de Cabo Verde, Bociña, creo que es que se llama, lo mismo Luka Modric, que está ahí, que lo sigue intentando, el mismo Cristiano Ronaldo, que lo sigue intentando. Y qué es lo bonito de eso, Rodolfo, y lo voy a poner para que ustedes vean lo bonito también del fútbol. Hablemos de Messi y Ronaldo así muy rápidamente. Ellos ya consiguieron prácticamente todo, Rodolfo, todo, a nivel de, si usted lo quiere ver de esa forma, de exposición, a nivel de dinero, a nivel de títulos, tal vez a Cristiano le hace falta un campeonato mundial, pero siguen queriendo estar dentro de un terreno de juego, siguen queriendo disfrutar del fútbol, porque al final no ha dejado de ser un juego que desde niños nos atrajo, en una calle, en una cancha, con los amigos, y ese es el fútbol, eso es lo bonito, pero para llegar a ese punto se necesitan, dicen los expertos, más de 10,000 horas para llegar a ser profesional, y se necesita tener talento en el fútbol y 1,000 cosas más. Entonces, todo eso conlleva el llegar a ese punto o ver jugadores en ese punto desempeñándose a ese nivel, ¿verdad? ¿Quién ganará? Bueno, lo que dice todo el mundo es, bueno, me faltó mencionar a Holanda, que me gusta mucho de Holanda, lo de Japón también, el Japón me encanta cómo juega. Dicen que Holanda es el que puede llegar a ser campeón del mundo en esta ocasión, pero yo le sigo apostando a Argentina. Yo todavía no he visto Holanda a ese. Sí. Y digo, creo que va a estar entre los 8, sin ninguna duda. Sí. ¿Inglaterra? Inglaterra sí, también me gusta bastante, me gustó mucho las declaraciones que dieron los jugadores y que dio el mismo entrenador, Tuchel, el alemán, que en el medio tiempo les dijo, vean muchachos, no entiendo por qué están jugando a proteger algo que no hemos perdido o que no estamos perdiendo. Jueguen, salgan a la cancha a jugar, disfruten. Es que ¿sabe qué pasa? Que a veces, don Rodolfo y Daniel, se malinterpreta el hecho de salir a disfrutar. Cuando usted disfruta algo, usted juega a su máximo nivel. Cuando usted disfruta algo, usted al 100%. Cuando usted disfruta algo, usted sale a la cancha y corre. Cuando usted disfruta algo, usted sale a la cancha y gana horas individuales. Eso es aplicable a cualquier actividad. Médico, totalmente. Incluso el político. Total. Digo que ya es, si usted no lo disfruta, usted lo va a sufrir solamente, uno sabe que le va a tocar sufrir mucho, pero digamos que al final, si no lo disfruta, no lo haga. Y ¿sabe qué pasa también, don Rodolfo? A veces yo le digo a los jugadores, ¿qué nos da el hecho de ganar? ¿Qué nos da? Porque la celebración durará el ratito. Es más, el éxito dura lo que duran los elogios. ¿Qué nos da ganar? ¿Qué nos da sentir esa satisfacción de haber ganado? Lo único que da es la paz del deber cumplido. Usted al siguiente día se sienta tranquilo, analiza y se siente efectivamente con esa paz interior de haber cumplido un deber, que me imagino que pasará en todos los campos. Un abogado que gane su caso, un político que logra cierto impacto positivo en ciertas leyes en la población, la paz del deber cumplido. Entonces el fútbol también da esa parte. Claramente pues las emociones son mucho más compartidas, ¿verdad?
Se nos va acabando el programa, pero quería agradecerte de mi parte y ojalá quedarnos con eso. Como les dije al inicio, creo que Randall, más que un profesional y un tremendo profesional, es un tremendo ser humano y creo que la federación hizo muy bien en posicionarlo donde está. Y ojalá todos los que estén escuchando también puedan disfrutar lo que hacen y si no encontrar algo que lo disfruten, porque sin duda alguna uno lo hace mejor. Randall, muchísimas gracias por acompañarnos. La satisfacción del deber cumplido. Y bueno, y no olvidarnos en invertir en formadores. Claro. Muchas gracias, Randall. Gracias Gracias a ustedes por acompañarnos y a David en los controles y a don Daniel Leis. Y el próximo jueves nos volvemos a escuchar y ver en un programa más de Al Punto con Pisa en 89.1 FM. Hemos conversado con Randall Azofeifa.